¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición en El Círculo. Y hoy vamos a platicar pues, de uno de los temas que más ha sacudido, creo que la actuación de la Corte, la conversación pública, los medios de comunicación, y son las recientes resoluciones que ha tenido la Corte en materia de aborto en varias vertientes. Y para eso vamos a platicar con Melissa Ayala, ella es coordinadora de documentación y litigio en GIRE. Melissa, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. La verdad es que estoy muy emocionada por el espacio pues bueno, vamos a platicar aquí largo y tendido. Así es, y vamos a aprender mucho de la mano de ti, de Melissa y de Oriana López Uribe, que también es integrante de MX Marea Verde. ¿Qué tal, Oriana? Hola, muchas gracias por invitarme y también aquí muy emocionada de poder celebrar con ustedes y platicar. Y yo quisiera, Oriana, si te parece comenzar por ahí, porque es evidente que este tema tiene décadas, por lo menos, de estar en la conversación. De la conversación pública, política, de no ser solamente un asunto privado, sino un asunto de discusión, de revisión de marco legal, de movilización, en fin. Pero quizá pocas semanas han tenido tanta relevancia como esta que vivimos hace poco y que pues creo que todavía no salían algunos o algunas del shock de la primera decisión de la Corte y ya teníamos una nueva resolución también sobre este tema. Primero, ¿ante qué estamos como para ponerle dimensión a esto que ha ocurrido? Bueno, yo creo que es una nueva era, por así decirlo. Creo que es un momento con mucha claridad por parte de la Corte. Claramente tiene que ver con la composición de la Corte y las discusiones que se han dado de los ministros, porque no son las primeras decisiones que se han dado. Podría hablar incluso de la del 2009 sobre la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, y han ido construyendo argumentos, ¿no? Han ido construyendo, incluso conocerse entre ellos, entre ponencias para saber cuáles son sus posturas, han ido pues tejiéndose las posibilidades para que en este momento sean tan claras y contundentes los fallos que están dando. Entonces, ahí hay una parte que tenemos que reconocer que incluso creo que desde GIRE también, pero desde Balance y desde Marea Verde tenemos clarísimo que este es el momento, ¿no? Y por eso estamos impulsando muchísimo, porque creemos que no solo en la Corte, también en los congresos, etcétera, se han dado distintas iniciativas y se han empujado muchos también los cambios que tuvimos recientemente 2 estados uno tras otro, ¿no? O sea, como Hidalgo y Veracruz fueron impresionantes, y también creo que es un momento muy claro donde no podemos dejar de lado, en este caso, la Constitución, ¿no? Hemos dicho desde hace muchísimo tiempo que el primero constitucional y el cuarto constitucional son clarísimos en este aspecto, y creo que lo que se da es la oportunidad debido a las acciones de inconstitucionalidad que se meten. O sea, eso es lo que genera que la Corte lo pueda decir. La Corte no puede hablar en el vacío, tienen que meterse estas acciones para que entonces puedan dar los fallos. Entonces, ahí estamos muy contentas, estamos pues también agradecidas por las acciones de inconstitucionalidad que se metieron, porque sin ellas pues la Corte no puede hablar y meterse. Claro. Y justo es como pues podemos hacer que sea congruente, que la Constitución termine de bajar hacia lo local. Entonces, pues es una serie de cosas de la composición de la Corte, la posibilidad de las acciones que se meten y pues la lucha de mucho tiempo también. Claro. Es escuchar que la lucha feminista, el movimiento ha estado diciendo esto desde hace mucho tiempo, y creo que ha llegado el momento en que llegó a los oídos adecuados para que las decisiones fueran tomadas así como están. A ver, y siguiendo con ese hilo, Melissa, con esto que apunta Oriana, en tu opinión, ¿qué permite que se dé este momento? Y lo vamos a platicar a lo largo del programa, pero porque bien decía ahora Oriana el tema, por ejemplo, de la aprobación en la Ciudad de México. Y fue sin duda un parteaguas, pero fue un hecho que se quedó, aún en su trascendencia, poco aislado del resto del país. Lo que vimos desde entonces pues, fue que no avanzó la agenda como ha avanzado en los últimos meses, incluso con alternancias partidistas en no pocos estados, y la cosa no avanzó mucho, no se movió mucho. Y de pronto, en efecto, estamos viendo pues un cambio muy trascendente
Claro. Lo local, pero me quiero enfocar ahorita en el tema de la Corte. ¿Cómo explican ustedes, y ahorita platicaremos también del litigio estratégico y esto que apuntaba Oriana, el papel de la CNDH también, no de la actual, por cierto, sino de anteriores administraciones de la CNDH, pero ¿cómo explicas tú el momento que estamos viviendo? Mira, creo que Oriana ya lo describía de manera excepcional, ¿no? Creo que justo ha sido gran parte de los logros del movimiento feminista, de los feminismos, que cada vez hemos logrado permear en más y más instituciones, y creo que tanto en los estados como a nivel nacional, el movimiento se ha hecho cada vez más fuerte y más presente, ¿no? Me parece que estamos en un momento en donde las personas feministas estamos en muchos lugares de toma de decisiones, y creo que la sesión del martes fue un claro ejemplo, ¿no? Donde por primera vez me atrevo a decir que jueces y juezas constitucionales hablan de la forma en que le hicieron las y los ministros, ¿no? O sea, tenemos a una ministra diciendo que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena diciendo que la autonomía reproductiva también incluye el tema del derecho a decidir, ¿no? Ujú. Entonces creo que el hecho de que las ponencias de las y los ministros también estén conformadas por más mujeres y por más personas que se identifican con el movimiento feminista tiene un gran impacto en los posicionamientos que vimos el día de ayer, ¿no? Bueno, el martes. Bueno, ves una mezcla, digamos, entonces, de temas legales, pero también temas culturales. Yo quisiera, antes de regresar con Oriana, detenerme un poquito en esto, porque es muy interesante el trabajo de las organizaciones Claro. y de la combinación del trabajo en la calle, digamos, y ya platicaremos ahora con Oriana de lo que ha significado esta marea verde y cómo ha ido creciendo y creciendo y se va movilizando en todo el país, pero que no había logrado, digamos, el cambio tan trascendente como este, quizá o no lo habría logrado si no lleva el acompañamiento de temas como el litigio estratégico, de estos recursos que se presentaron. Y ahí valdría la pena que nos cuentes un poquito, Melissa, de los antecedentes legales del proceso, porque entiendo, por ejemplo, que en algunos de los casos por lo menos tiene más de 4 años que inició el litigio, y que lo que de pronto ahora vemos y a mucha gente parece algo súbito, en Claro. realidad es una cosa que lleva muchos años de trabajo detrás. Claro, mira, si bien es cierto, esta acción de inconstitucionalidad inicia gracias a que en Coahuila se promulga un nuevo código penal, también tenemos que decir que la Suprema Corte ha ido construyendo diferentes precedentes en donde se ha posicionado con relación al aborto, ¿no? De manera muy específica tuvimos un caso en la primera sala donde se hablaba del aborto por causal salud, ¿no? Este caso también fue llevado por Gire. También tuvimos casos en la segunda sala en donde se hablaba de aborto por causal violación, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido construyendo una narrativa dentro de la Suprema Corte en donde las y los ministros se han posicionado diciendo que el derecho a la salud también implica el que se le provea de este servicio a las mujeres que lo necesitan, a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar que lo requieren, con base en la normativa que garantiza el derecho a la salud, ¿no? Pero también ha dicho, por ejemplo, en estos casos en la segunda sala donde se hablaba del aborto por violación, también ha dicho que es un servicio que se prevé en la Ley General de Víctimas y en la NOM 046, ¿no? Y que las y los médicos, los proveedores de servicios de salud también están obligados a proveer este servicio médico, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que esta acción de inconstitucionalidad, si bien es un logro histórico, no es un logro aislado. Es consistente con otras decisiones previas. Exactamente, es consistente con ella. Yo lo veo como ir construyendo con legos, ¿no? Poco a poco las feministas y los movimientos hemos ido poniendo los legos necesarios para llegar hasta este momento. A ver, y yo quisiera, en esta figura que pone Melissa Oriana, que me gusta la de los legos, quisiera que nos detengamos un poquito en esta parte del trabajo de tierra, digamos, y cómo lo has visto y qué has visto en tiempos recientes. Y tú nos podrás dar muchos testimonios, pero es interesante cómo este tema, que no es nuevo, pero que antes era, estoy hablando de hace décadas, quizá de un grupo de mujeres muy en un entorno hostil, hay que decirlo, con una religiosidad todavía mucho más marcada que vivía el país hace algunas décadas, donde había hasta una estigmatización y una descalificación a las mujeres que se organizaban para la defensa de sus derechos, y no se diga el tema del aborto como un tema
tabú en la sociedad mexicana. ¿Cómo has visto esta ruta de ese escenario del que estábamos hablando a que hoy tienes generaciones donde no es que todas piensen igual, porque no tendrían tampoco por qué hacerlo, pero donde sí hay temas, digamos, donde parece que hay un consenso muy amplio en una serie de temas de la agenda feminista? Yo creo que, o sea, definitivamente es una cosa en la que también hemos cambiado al interior del movimiento feminista, ¿no? Y también hemos cambiado la forma en la que comunicamos el tema de aborto y también ha cambiado la forma en la que nos sentimos sobre el tema de aborto. Y eso tiene que ver con un trabajo muy profundo de entender, de empatizar y de validar las decisiones, ¿no? O sea, es como poder quitarle ese peso, ese estigma que tenemos asociado, ¿no? Y que creo que muchos crecimos, ¿no? Como los medios antes solamente mostraban dramas alrededor del aborto, telarañas, ¿no? Ríos de sangre, que no son ciertos. Hay un aspecto para mí que es fundamental de este cambio y tiene que ver con los procedimientos de aborto. El aborto con medicamentos, ¿no? O sea, la posibilidad de que a través de pastillas las mujeres puedan y personas gestantes puedan abortar en sus casas, es decir, incluso si van al médico, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, que van a los centros de salud y les dan las pastillas, de todas formas llegan a su casa y ellas mismas y las personas gestantes están haciendo y manejando el dolor, el sangrado, los síntomas, ellas mismas en sus casas. Esa posibilidad de quitarle todas las telarañas alrededor al aborto, de saber que es un procedimiento que puede ser seguro, que puede ser cálido, que puede ser acompañado, por otras personas y por un movimiento entero, pero también acompañado de tu amiga, de tu tía, de tu mamá. Eso ha cambiado muchísimo la percepción que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo, en el sentido de ir armando comunidades que entendemos mejor de qué se trata el aborto, que le quitamos esa cortina que nos habían puesto, que es lo que hace el tabú, ¿no? Como cuando no se habla, no sabes que existe, y cuando nosotros dijimos, abramos la puerta, esto es un procedimiento de aborto, de esto se trata. Y entonces eso ha permitido que la gente se sienta menos asustada, que se sienta más segura de estar a favor y de acompañar. Y creo que también se ha colocado la narrativa desde otro lugar, que es justo del lugar del que hablaban los ministros, ¿no? Que no es que en el vacío suceda. Hemos estado hablando de que eso es un reconocimiento de que somos personas, de que podemos decidir, de que no necesitamos que nos tomen de la mano jueces, médicos, que por lo general además son varones, ¿no? Por supuesto en la narrativa. Entonces, que no, que somos personas completas, que es parte de una agenda de igualdad de género, reconocer que nuestra capacidad de reproducirnos tiene que ser algo en el que tengamos absoluto control nosotras. Entonces, ahí creo que pues son muchos pilares de cambios que se han dado. Por un lado, la ciencia, como decía, en la parte del aborto con medicamentos, pero por el otro, de narrativa, de saber más, de quitarle el tabú y quitarle el estigma al aborto para poder sentirnos más cercanos y de reconocer. Y también hay una parte muy importante del valor de muchas que han dicho yo he abortado. Y es importante conocer sus historias, es importante reconocer que lo que hace inseguro a los procedimientos es justo que no tengan el respaldo de la sociedad, que no tengan el respaldo del Estado, que no tengan el respaldo del personal de salud, ¿no? Entonces, cuando existe eso, bueno, a veces el personal de salud ni siquiera es necesario, porque en los abortos que son tempranos no es necesario, ¿no? Que estén ni siquiera involucrados. Entonces, ahí creo que hay muchas partes de esa pequeña castillito, ¿no? Que estamos construyendo con Legos, que se ha dado, como dices, en la calle, pero también en la ciencia, también en instituciones como la Organización Mundial de la Salud. O sea, por muchos lados se han construido los cimientos necesarios para que podamos hablar de estas libertades, así como hablaron los ministros esta semana. Melissa, ya ponía Oriana en la mesa varios de los elementos. Yo quisiera detenerme en uno en particular. El papel de la organización de las mujeres en dos sentidos. De manera más formal, pienso en GIRE, por supuesto, pero pienso en otras instituciones que requieren una organización más profesional en el sentido de abogadas, abogados que sepan cómo presentar el recurso, conociendo a quién, en dónde, con qué lenguaje, con qué argumentación jurídica. Pero pienso también en la organización social, o sea, no tan formal, pero que la vemos en las calles, que la vemos en las redes sociales. ¿Cómo has visto esta parte de la evolución del movimiento y qué papel ha jugado? Ya platicaremos en el siguiente bloque las implicaciones jurídicas de todo lo que se ha aprobado, porque hay dudas también de qué implica y
cómo va a cohabitar eso con los marcos legales que existen, en fin. Pero ahorita yo quisiera detenerme en esta parte de la organización del trabajo que se ha hecho formal y semiformal, por llamarlo así. Claro, pues mira, yo creo que ha sido crucial y de suma importancia la labor que se ha hecho por parte de las organizaciones como lo es Si Bien Gire, lo son Balance, Fondo María, porque son ellas las que han puesto sobre la mesa esta discusión, ¿no? Pusieron sobre la agenda la necesidad de contar con abogadas, de contar con médicas, y creo que han hecho una labor excepcional justo al poner sobre la mesa estos temas y también que han permeado en distintas ramas, ¿no? O sea, como tú bien señalabas, qué importante es que se permee el feminismo, los feminismos dentro de las escuelas de derecho, ¿no? Porque esto es lo que permite efectivamente que hayan más y más abogadas y abogadas feministas, ¿no? Más abogados aliados, en donde precisamente se empieza a hablar de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Y lo que implica juzgar con perspectiva de género. Y de nuevo, yo por supuesto que siempre voy a aplaudir los posicionamientos que hicieron el día de ayer las y los ministros, pero siempre hay que recordar que detrás de estos y de estas ministras hay un grupo de personas, de funcionarios, de funcionarias, de secretarios y secretarias de estudio y cuenta, que son quienes señalan y que han estado también ahí al pie del cañón presentando jurisprudencia comparada y moviendo el debate dentro de la propia Suprema Corte, ¿no? Entonces, qué importante, por supuesto, que los feminismos cada vez se encuentren en las escuelas, en las facultades de medicina, en las facultades de derecho, porque es así que logramos este tipo de alianzas, ¿no? En donde vemos a ministros y a ministras que hace 5 años jamás se habían atrevido a decir lo que dijeron el día martes, ¿no? Entonces también es importantísimo que no solamente lo veamos en las calles, sino también lo veamos en las aulas, ¿no? Que lo veamos en todas partes, porque esto es lo que está pasando. A mí me encanta esto de lo que se habla de cómo se visualiza la marea verde, porque es esto, llega a todas partes, una marea no se detiene, permea en todos los lugares. Vamos a hacer un corte y regresando, yo quisiera platicar con Oriana de dos temas. Uno de las implicaciones legales, que eso lo platicaremos con más detalle, pero la otra del papel de las instituciones también, porque creo que es un caso interesante donde se mezcla el trabajo de sociedad civil con el trabajo de instituciones, decía yo la CNDH, con el trabajo de instituciones como el propio Poder Judicial y en este caso la Suprema Corte, que todos y todas tienen que intervenir, digamos, para la resolución que hemos visto. Pero si les parece, lo platicamos regresando de esta pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta, Oriana, y platicábamos antes del corte del tema de las instituciones. ¿Cómo las ves? ¿Qué papel han jugado? ¿Qué rol estratégico hay que rescatar para lo que pasó, pero también para otros temas que pudieran venir? Pues, o sea, depende, porque hay muchos tipos de roles, pero creo que hay una parte muy motivadora, que creo que fue también los lineamientos que salieron del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, ¿no? Que son lineamientos de atención al aborto, que creo, ese es un impulso, que es el Ejecutivo diciendo, tenemos la forma de atender. Y eso lo está haciendo desde antes y por una cuestión de reconocer que el aborto por violación sí es legal en todo el país y que hay causales en todos los estados y entonces, por lo tanto, se tiene que garantizar y que no se pueden las instituciones, ¿no? Directamente las instituciones de salud, no pueden hacerse las que no saben cómo se hacen. Tenemos los lineamientos y se tiene que garantizar. ¿Y qué tiene que ver con las sentencias que ya decía Melissa de los casos específicos que ya habían salido? Pero tiene que ver también con una decisión por parte del Ejecutivo, ¿no? Creo que hay, o sea, las comisiones de derechos humanos que tienen la posibilidad de meter las acciones de inconstitucionalidad son clarísimas. A veces meten en contra y a veces meten a favor, dependiendo de quién está, y eso es importante reconocerlo. O sea, es claramente desesperante del lado del movimiento feminista y de sociedad civil cuando la CNDH mete acciones de inconstitucionalidad en contra de los avances de derechos, pero es muy reconfortante. Sí, es muy reconfortante cuando lo hacen bien y cuando lo hacen y que nos da oportunidad de generar avances. También los han metido en contra y nos han dado la posibilidad de generar avances. También es eso, o sea, como que ahí hay un reconocimiento de que es un volado, por decirlo de alguna manera, a meter una acción de inconstitucionalidad, porque justo depende de cómo en qué momento en particular llega,
qué tan bien está hecha, ¿no? Como que la forma es muy importante. Cuando está bien hecha la forma, entonces se puede ir al fondo de la discusión, y también pues ver la constitución de la Corte y de quienes van a estar discutiendo eso para saber si va a proceder y hacia qué forma. De alguna forma tienes que estar jugando a prever el futuro, ¿no? Cómo está compuesto y hacer ese análisis. Y en ese sentido decir que también creo que esta sorpresa de esta semana pues era un poco anticipada, ¿no? El domingo ya estábamos así de nos dan los votos, todos estamos contentas. Y bueno, después una segunda sorpresa ver que con esos argumentos tan firmes y tan garantistas. Otras instituciones que entran, o sea, para mí es muy importante que esto se aterrice en lo concreto. ¿Cómo van a tener acceso directamente, pues, ¿no? En cuanto se logren la despenalización en Coahuila, y cómo van a irse a los congresos, porque, ¿no? También hay esa otra parte, los otros congresos locales tienen una tarea ahí de no generar incongruencias, porque si en lo judicial está claramente dicho que no vas a poder juzgar, no vas a poder criminalizar a alguien que está decidiendo abortar, ¿cómo es que tu código penal lo va a tener como delito? Entonces ahí hay que generar esa congruencia. Entonces los congresos locales tienen esa tarea de que no quede el absurdo de perseguir a alguien que después no puedes criminalizar. Entonces, pues hay que corregir, digamos, esa incongruencia que digamos que existe en este momento, y ahorita existe en todos los códigos penales, de cómo se va a lograr cambiar en los códigos penales, claro, esto, cosa en concreto. Entonces también ahí hay una parte. La otra parte tiene que ver con las defensorías, ¿no? Como la defensoría pública, que cómo se va a garantizar que quienes estén con expedientes abiertos, quienes tengan sentencias que sean por aborto, cómo las defensas van a tener que activarse. Y ahí puede ser por parte de las instituciones públicas, pero también los y las abogadas particulares que estén llevando estos casos, pues se tienen que poner las pilas para liberar, para cerrar carpetas, para todas esas cosas. Entonces, es sin duda, o sea, creo que en lo judicial es lo que va así, y esperamos que justo los congresos locales se pongan las pilas para no tener una incoherencia. A ver, y justo sobre eso, Melissa, yo quisiera que nos ayudes a entender, por favor, la parte más fina, jurídica, y incluso hasta con un poco de contexto para quien no esté tan familiarizado con el tema, porque hasta donde yo lo entiendo, y no sé si lo entienda bien, en muchos estados está tipificado, sí, está todavía tipificado como delito con una sanción, un castigo. Y lo que había o hay en muchas constituciones son excepciones que tiene que ver con violación o con algunas otras circunstancias, temas de salud, pero en principio, digamos, está tipificado como delito, y lo que hay son excepciones, y el cambio de paradigma, por ejemplo, en la Ciudad de México es al revés, ¿no? No tiene que haber ninguna justificación, no es delito, y por lo tanto no hay excepciones, ¿no? Entiendo que en este caso lo que está planteando la Corte es, bueno, no puede ser castigado como delito, pero sigue vigente o sigue presente, no sigue vigente, pero presente en los códigos de los estados, con esta lógica de está delito, pero está la excepción. ¿Qué pasa entonces a partir de la resolución de la Corte? Claro. Mira, de manera muy específica, explicamos un poquito qué fue lo que dijo la Corte, ¿no? O sea, lo que dijo la Corte es que es inconstitucional el hecho de que se criminalice de manera total el aborto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este artículo en específico del Código Penal de Coahuila sale de la normativa del Estado, ¿no? ¿Y esto qué implica? Como es una acción de inconstitucionalidad, todas las mujeres y personas con capacidad de gestar del Estado de Coahuila que hayan sido juzgadas con este delito tendrían que salir, ¿no? Pero ¿qué también dijo la Corte? También señaló que, y digo, esto también es importante porque como se alcanzó una mayoría que supera los 8 votos, y como sabemos, dado a la reforma judicial y dado que es una acción de inconstitucionalidad y con base en el artículo 94 constitucional, las razones de de la Corte, de las y los ministros, obligan a todas y todos los jueces de México, ya sean federales o locales, ¿no? Entonces, a partir de ahora, al ver casos futuros, las y los jueces deberán de considerar que son inconstitucionales las normas penales de los estados, de las entidades federativas, pues que criminalicen el aborto de manera absoluta, ¿no? Como lo hacía en el caso muy específico de Coahuila. Y un ejemplo de esto también son los tipos penales, los delitos, tratando siempre de traducir de la bogañola al español, los delitos que no contemplan pues la posibilidad de abortar, de interrumpir un embarazo en un periodo cercano,
¿no? O también las normas que solo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, ¿no? Porque en estos supuestos la conducta se cataloga como un delito, o sea, se sigue considerando un crimen, aunque no se imponga sanción. Y aquí ya lo mencionaba también Oriana, ¿no? O sea, sabemos que existen muchos códigos penales en donde aún siguen existiendo estas excusas absolutorias, pero la Corte está diciendo, no puedes decir que nada más no se puede decir que un delito es un derecho humano, ¿no? Y lo decía de manera muy clara el ministro presidente, o sea, un derecho no puede ser un delito. Y el día martes, los ministros pues dijeron esto, ¿no? Entonces, todos los casos que llegasen a judicializarse, los jueces y las juezas de todo el país estarían obligadas a aplicar estos razonamientos. Pero ahí, por ejemplo, Elisa, dices que lleguen a judicializarse. Para judicializarse tendría que haber un proceso de acusación por parte de la Fiscalía. Así es. Porque de manera muy específica, esta resolución, los razonamientos obligan a los jueces y a las juezas, ¿no? La Corte no tiene la competencia para decirle a los congresos que no fueron llevados ante la Corte que legislen o que modifiquen sus códigos penales, ¿no? Se le está diciendo al Estado de Coahuila. Sin embargo, lo que sí manda es un mensaje muy directo, ¿no? Entonces, pues las fiscalías locales sí tienen dentro de su competencia, pues el seguir aplicando el Código Penal, ¿no? El seguir persiguiendo aquellas conductas que se consideran, ¿no? Sin embargo, en el momento en que llegan ante la judicatura, es la judicatura la que tiene que decir, esto ya se dijo que es inconstitucional, nosotros no vamos a meter a la cárcel a esta mujer o persona gestante porque se viola su derecho a la autonomía reproductiva, porque va en contra de su derecho a la dignidad, porque es discriminatorio, va en contra de su derecho a la igualdad. Y también déjame recoger este argumento de las y los ministros que señalaban que el criminalizar el aborto de esta forma, pues es imponer un mecanismo de violencia de género, ¿no? Y qué importante esto que se haya dicho en la Suprema Corte. Y en ese sentido, Melissa, de lo que nos acabas de explicar, que primero que es interesante este tema de que las fiscalías en sentido estricto pues están obligadas todavía a cumplir lo que dicen las leyes y que por lo tanto eso nos remitirá también al papel del legislativo, pero eso ahorita lo platicaremos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del plazo? ¿Y qué pasa con todas las excepciones, digamos, que estaban contempladas de la ley? ¿Esas en automático dejan de ser relevantes porque al no poderse castigar ya no es relevante el tema de las causales o qué pasa ahí? Mira, de manera muy específica, hablemos de lo del plazo, ¿no? Las y los ministros decidieron que no se podían meter a una discusión de semanas por distintas razones, entre ellas porque a quien le tocaría determinar cuántas semanas se contemplarían dentro de este breve plazo posterior a la implementación, a quien le tocaría determinarlo sería a la legisladora local, ¿no? Por este tema de libertad configurativa. Sin embargo, es interesante cómo ciertos ministros, como por ejemplo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ya hablaba de la necesidad de comprometerse a un plazo por parte del Pleno, ¿no? Él decía que se tenía que hablar de 14 a 20 semanas, ¿no? Otros ministros hablaban de regirse bajo lo que ya se había legislado en otros estados, y se citaba el caso de la Ciudad de México y el caso de Oaxaca, ¿no? Donde son las 12 semanas de gestación donde se permite el aborto. Pero la mayoría de los ministros dijeron, esto no nos compete, esto no nos toca, porque además de todo, no es materia de la ley, ¿no? Esto no es lo que nos está pidiendo la PGR, quien es la que presenta la acción de inconstitucionalidad, entonces se decide no hablar de número de semanas, ¿no? Ahora, con relación a las causales que ya mencionábamos, la Corte es muy específica, al menos en este sentido, al señalar que pues las normas penales de los estados que criminalizan el aborto de manera absoluta y de manera muy, muy específica, aquellos que únicamente lo permiten bajo estas excusas absolutorias, en esos supuestos, pues la conducta se sigue catalogando como un delito, ¿no? Entonces, no es posible que únicamente bajo estas causales se pueda abortar, ¿no? Por supuesto que existen, pero hay que recordar que lo que dijo la Corte es que no se puede criminalizar de manera absoluta. Entonces, si existen estas excusas absolutorias, se sigue criminalizando porque se sigue considerando un delito.
¿no? Entonces sí debe de existir un periodo en donde puede existir un aborto voluntario, que es lo que estaba a discusión en los artículos 195 y 196 del Código Penal de Coahuila. Y por lo tanto ya no aplican entonces solo este marco restrictivo de las excepciones. Exacto. Ok, ahora, Oriana, ¿qué siguen en esta parte específica de la que estamos hablando? Ya lo adelantabas un poco con el tema de los litigios, pero entiendo por lo que han explicado que la Corte no le puede dar órdenes a los congresos locales, la Corte no le puede ordenar a las fiscalías de los estados si actúan o no en cumplimiento de lo que marcan sus propios códigos, sí establece criterios para el propio Poder Judicial, y en tanto lleguen los casos al Poder Judicial, se tienen que resolver con los mismos criterios que acabamos de escuchar hace unos días. En tu opinión, ¿qué tendría que seguir entonces en esta lógica de la consistencia, digamos, primero con las mujeres que puedan estar sujetas a procesos o encarceladas? ¿De cuántas mujeres estamos hablando y qué tendría que pasar en tiempos, en procesos para lograr esas libertades? La segunda parte de la pregunta creo que Melissa tiene más claridad de cuántas personas pueden ser como directamente beneficiadas de estas sentencias. Lo que puedo decir es que cada caso va a ser distinto y que hay que ver también cómo quedan el engrose al final para ver esos detalles. Pero bueno, o sea, lo importante es ahora poder, bueno, Coahuila está obligado a revisar, no está necesariamente obligado, no le están pasando un párrafo que es copiar y pegar, digamos, en su constitución, pero sí están obligados a revisar y a actuar conforme a la sentencia que está dictando. Es decir, no pueden volver a meter algo que es inconstitucional y que ya dictó la Corte que es inconstitucional. Entonces, en ese sentido, no está copiado y pegado y tienen que discutir cuáles van a ser los pormenores para hacer ese cambio, pero tienen que ya revisar su Código Penal. Lo que tiene que pasar en los demás estados, o sea, no tiene que pasar, pero lo que puede pasar y lo que sería mejor que pasara es que se empezaran a meter iniciativas. Es decir, que justamente diputados y diputadas locales empezaran a analizar pues de qué forma quieren meter esa iniciativa y hacer esas discusiones a nivel local. ¿Por qué? Porque si es inconstitucional para Coahuila, es inconstitucional para el resto. Entonces, ahí hay una necesidad de revisar. Yo incluso diría que podría abrirse, o sea, no es solamente para quienes lo tienen completamente criminalizado o que tienen nada más, o sea, no para estos 4, Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, ¿no? Como que también aquí podría abrirse la opción de que para la Ciudad de México dijeran, bueno, aprovechemos esto para ver cómo estamos criminalizando e ir más allá de las 12 semanas, porque el delito de aborto sigue estando en el Código Penal, el delito de aborto voluntario, que es el que está abriendo la Corte. Entonces hay que revisar más allá de las 12 semanas, a lo mejor 12 semanas es demasiado temprano para la Ciudad de México. Yo desde el Fondo María, que no, como es el fondo que apoya a mujeres de todo el país y a personas gestantes para venir a abortar a la Ciudad de México, sabemos que las 12 semanas son muy cortas y también apoyamos para que se pueda entrar a través de las causales. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay muchísimas y múltiples razones que no van a caber en causales y que implica que podamos tener las discusiones también más allá, aún en estos 4 estados. Entonces, no es solo para los 28 estados que no tienen la interrupción legal del embarazo, como esa tipificación concreta que separa ¿no? los abortos al principio de los abortos después, que ya están tipificados como delito, sino también para lo demás. Y creo que ahí es importante. Hay que mantener las causales para, o sea, cuando se establezca un plazo, es decir, si se establece a 20 semanas, si se establece a 24 semanas, hasta el plazo que se convenga, de todas maneras tiene que haber causales, porque hay por causal salud puede ser que se compliquen las cosas en la semana 25. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner en riesgo a las personas gestantes y a las mujeres? No, tenemos que poder garantizar que los procedimientos se hagan sin que sea criminalizable ni la mujer, ni los prestadores de salud, ni las personas que la acompañen durante ese proceso. Entonces, ahí es importante poder revisar. Y yo incluso diría, en un próximo fallo de la Corte, diría sacar completamente el delito de aborto. No es necesario meter el delito para el aborto forzoso. No es necesario que esté el delito de aborto de ninguna manera. Hay múltiples formas en las que se puede hacer justicia frente a que alguien obligara a una mujer a abortar o a una persona gestante, porque es un daño directamente a una persona. O sea, le están haciendo un daño. No necesitamos el delito de cortarme un brazo. Si alguien me corta un brazo, es un daño que ya, ¿no? Como que ya hay delitos que lo cubren. Entonces, no es necesario tener este delito, no es necesario tener, por ejemplo, ahora
el de Coahuila creo que tiene también un delito de daños al concebido. Hay que ir revisando y ¿no? Como poder ir limpiando todas esas cosas que existen en los códigos penales para poder garantizar y que vaya y que sea todo conforme a la libertad reproductiva. Bueno, nada más, vamos a hacer rápido una nueva pausa para regresar con esto, Melissa, a ver si es que tiene a la mano los datos, esto sobre el número de personas que podrían ser beneficiadas con la decisión, digamos que hoy ya están en proceso o que están tenidas. Y vamos a regresar también con la agenda pendiente. Y ahorita Oriana ponía varios temas sobre la mesa, pero me parece importante revisar si esto agota el marco legal. También la propia Corte resolvió sobre el tema de la protección de la vida desde la concepción y las implicaciones que tiene, y ver un poco cuál es la agenda que sigue para el movimiento después de lo que hemos visto en las últimas semanas con la Suprema Corte, porque pues la marea sigue, la agenda ahí sigue, y vamos a revisar qué más temas traen. Si les parece, lo platicamos regresando de este corte. Bueno, estamos de vuelta, Melissa, y nos quedamos con el tema de los datos primero. Si te parece, empezamos por ahí. ¿De cuántas mujeres, cuántas personas gestantes estamos hablando? Pues mira, de manera muy específica en el estado de Coahuila, apenas la Fiscalía del Estado salía a decir que no había ninguna mujer o persona con capacidad de gestar procesada penalmente por este delito, ¿no? Entonces, eso también es importante, porque si estamos diciendo que existe un tipo penal que tenía el objetivo, pues, de generar un efecto estigmatizante, ¿no? Independientemente de si se perseguía o no se perseguía a las mujeres y personas con capacidad de gestar, sí tenía un efecto en que para que no se realizaran los abortos en ese estado, ¿no? Y esto me recuerda mucho a lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Texas, claro, ¿no? Lo que se busca es inhibir. Exacto, el objeto es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar, las y los médicos, porque también recordemos que se criminalizaba en el Código Penal del Estado de Coahuila a las personas que ayudaran a las mujeres a abortar, ¿no? Entonces se manda un mensaje directo a las personas, a los médicos, a las médicas, a todo el mundo en el Estado, que en ese lugar no se puede interrumpir, no se puede abortar, aun cuando se cuenta con este derecho, ¿no? A nivel nacional, por supuesto que existen otras cifras. En este momento no las tengo a la mano, pero sabemos que existen muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que están enfrentando un proceso penal, y vaya, no tienen que estar en la cárcel para que estas implicaciones, para que se les afecte, ¿no? Las afectaciones, tanto para ellas como para sus familias, han sido documentadas por muchas organizaciones, entre ellas Fondo María, y Gire, por supuesto, Balance, Marea Verde ahora también, y me parece que también esto es lo que tenemos que señalar, ¿no? O sea, que por supuesto que el mero hecho de que tú sepas que se está abriendo una carpeta de investigación en tu contra, pues te genera mucho estigma social, ¿no? Y ahí sí retomo también siento que he estado retomando muchísimo las participaciones de las y los ministros, pero me parece muy importante que en el propio proyecto del ministro ponente, ya se hablaba de la necesidad de eliminar este estigma social que existe, ¿no? De dejar de aparejar el aborto como un crimen. Digo, me resonaba muchísimo lo que decía Oriana. Yo cuando crecí, la única representación del aborto en los medios era el crimen del padre Amaro, ¿no? Y cómo la mujer termina muriéndose, ¿no? Entonces tú dices, por supuesto, si tienes, si estás enfrentando un embarazo no deseado, abortar es igual a muerte, ¿no? Entonces, qué importante también que en los medios empiecen a presentar, en la cultura popular, no solamente en los medios, en la cultura popular se empiece a presentar que el aborto es una decisión responsable y, como tú decías, Oriana, puede ser acompañado, puede ser una experiencia que no necesariamente esté aparejada al trauma. De acuerdo. Ahora, platiquemos, Oriana, de esta agenda que sigue. Y si yo entiendo por todo lo que se ha expresado, lo que nos han explicado en este programa, de la importancia de las decisiones de la Corte en estos temas en los últimos días. Ya apuntabas tú algunos de los temas, como estos casos. Me parece que el ejemplo que pones es muy concreto, el de problemas de salud o riesgos para la salud después de este plazo de las 12 semanas. Pero ¿qué otros temas estás viendo en la agenda que, en tu opinión, es importante seguir avanzando, ya sea por la vía de los congresos locales o por la vía del Poder Judicial?
Yo iría por la vía de la calle. Primero. Si quieres empezamos por ahí. Muy bien. Bueno, es que creo que es muy importante eso, como nos toca estar en las calles y nos toca, y cuando digo estar en las calles no me refiero necesariamente a solo las protestas o eso. Lo que quiero decir es a la sociedad civil, ¿no? Organizada o no organizada, a las colectivas, a las organizaciones, a las personas que nos interesa este tema, nos toca exigirle a nuestros congresos locales que den la discusión. O sea, ya hay una parte muy importante de presionar políticamente para que nuestros representantes en los congresos pues nos representen nuestros intereses. ¿Y por qué, perdón, Oriana, por qué sería importante eso? Porque por el tema del estigma, es decir, es un poco cínica mi pregunta en el sentido de si ya se sabe que por la ruta del Poder Judicial está ganado el caso, ¿por qué sería importante avanzar por la ruta de los congresos locales? Pues porque ahí entonces podemos directamente lograr que las fiscalías no estén en este absurdo de estar persiguiendo a nadie por el delito de aborto. Es decir, sacar el delito para que las personas puedan no solo no ser perseguidas, pero además que se pueda entonces acceder a través de los servicios de salud. Lo más importante de esto es que las personas sepan a dónde acudir cuando quieren interrumpir su embarazo. Ya sabemos que siempre se ha abortado. Pero sí. Esto que acabas de decir es muy importante y yo no lo había entendido. Mientras no se modifique localmente, entonces no necesariamente tienen acceso a los servicios de salud. Claro, es difícil para el Ejecutivo a nivel local hacer algo que está todavía tipificado como un delito. Entonces, ahí es importante justo por eso, para poder destrabar todo y que se garantice el acceso. Porque eso es lo importante y tenemos que entender, siempre se ha abortado y se aborta independientemente de lo que digan las leyes. La gente no sabe qué dicen las leyes, pero la gente sabe que no puede continuar ese embarazo. Entonces, es importante que se logre que haya un tejido social, que haya un tejido de instituciones que puedan darles opciones seguras, opciones cálidas, opciones respetadas, para que todas las personas frente a un embarazo decidan si lo quieren continuar o no. Eso es muy importante. Esa es la forma en la que logramos de verdad ejercer el derecho a la libertad reproductiva, es tener opciones. Sin opciones no hay libertad reproductiva, lo dijeron N cantidad de veces los ministros durante sus fallos, entonces, bueno, durante sus argumentaciones y los votos. Entonces, creo que es importante eso, como reconocerlo. Eso es la tarea de la Marea Verde, ¿no? Esa es la invitación de la Marea Verde. Eso es el logro de la Marea Verde, es todas ponernos el pañuelo, es todas salir a la calle, es todas salir del closet, todas decir orgullosamente que estamos a favor de que cada una... Ay, se nos perdió ahí un momento el enlace, pero justamente es este tema y si te parece, Melissa, yo quisiera retomar esta idea que planteaba Oriana, porque a reserva de que ahorita vamos contigo con el tema de la agenda pendiente, yo creo que es importante esto que plantea Oriana en términos de entender esto como un ejercicio de libertad y no como un ejercicio de imposición. Y lo digo porque me parece natural también que, como toda sociedad compleja, no es una sociedad homogénea, hay sectores de la sociedad que están inconformes con lo que ha pasado con el tema de la Corte, con la resolución de la Corte, pero me parece importante este enfoque que ahora plantea Oriana como un ejercicio de la posibilidad de elegir, que no impone a quien tiene una convicción moral distinta una decisión, ¿no? Exactamente, creo que lo pones, ya lo decía Oriana y lo pones muy bien, Mario. Estamos hablando del derecho a decidir, ¿no? El derecho a que cada mujer decida, que la mujer y persona con capacidad de gestar decida qué quiere hacer, ¿no? Y aquí Oriana lo puede decir mucho mejor que yo, porque ella ha estado ahí involucrada en todo lo de la Marea Verde, pero justo es esto, ¿no? Es la capacidad de que seamos las personas que no hemos enfrentado, no hemos decidido, no hemos asumido esta decisión, que no hemos abortado, también seamos empáticas con aquellas que sí, ¿no? Pero aquí creo que Oriana es la mejor voz para seguir platicándonos de esto. Te perdimos ahí un momento, Oriana, con una cosa que estabas explicando y que le pedí a Melissa su opinión también sobre el tema de plantear esto que ha ocurrido como un tema de elección, decías tú, y no como un tema de imposición. Y lo decía yo por la reacción que esto también está generando en otros sectores de la sociedad y entender cómo estos cambios legales no le imponen a una persona una moral o una mirada, sino que permiten que en libertad se elija justamente cuál es la elección de vida que se quiere tener, Oriana. Pues sí, justamente estaba hablando de las libertades, ¿no? Las libertades se dan a partir de que tenemos opciones. No podemos hablar de libertad reproductiva si solamente hay una opción, continuar el embarazo,
Es importante como resaltar que no estamos buscando que nadie decida algo en concreto. Lo que estamos buscando es que todas las personas que están llevando un embarazo puedan decidir y tener opciones. Eso es lo que queremos, que tengan opciones. Y todas las decisiones son respetadas. Concretamente, el Fondo María. Nosotros apoyamos a quienes decidan hablarnos. Y cuando decimos apoyamos, no es que apoyamos solo para que aborten, es que les damos información para que sepan sobre aborto, porque hay estigma, no saben sobre aborto, tienen mucho miedo, no saben de qué se trata. Les explicamos, les decimos cómo son los procesos, cuáles son las opciones que existen incluso para el procedimiento de aborto, y entonces que ellas decidan. Nosotros no llevamos números sobre cuántos abortos realizamos, llevamos un número de cuántas personas les dimos la información para que pudieran decidir en libertad. No es importante cuántos abortos existen, es importante. Y por eso la Marea Verde trabaja para que todas las mujeres y las personas gestantes en México, o sea, la MX Marea Verde trabaja, todas las decisiones son válidas. Muy bien. De pronto nos juega rudo la tecnología, pero entendemos y escuchamos bien a Oriana. Y Melissa, yo quisiera regresar contigo con el tema de la agenda pendiente, que ya nos daba hace rato Oriana una perspectiva en el tema de los cambios en los congresos locales, decía, y explica además que además del debate social, es importante porque eso permite el acceso a los servicios de salud. Es decir, no, es un paso muy importante, pero que no resuelve los otros problemas que existen por la vía del legislativo que se tienen que atender. Pero ¿cuáles son los temas que tú pondrías en esta lista de temas que habría que darle seguimiento? Pues creo que, siguiendo lo que ya decía Oriana, creo que también va a ser importante ver cómo Coahuila va a legislar, ¿no? Porque, a ver, y también todos los estados, o sea, no quiero dejar de hablar de lo que se decidió ayer en la Corte, porque se dijo que era un derecho, ¿no? Entonces, si nos están diciendo que es un derecho, los estados locales tienen la obligación de garantizarlo, ¿no? Y dentro desde el derecho a la autonomía reproductiva y del derecho a la salud, del derecho a la igualdad, entonces, pues no se puede criminalizar un derecho. Entonces, ¿qué va a pasar el día que una mujer o una persona con capacidad de gestar solicite que se le garantice este derecho? ¿No? Y si ya se dijo que no se puede criminalizar, si no es un delito cuando es muy cercano cuando es cercano al momento de la implantación, entonces pues todos los estados tienen la obligación de garantizar los derechos constitucionales, ¿no? Entonces tendríamos que ver una modificación en los códigos penales, en las constituciones, porque no olvidemos que también el jueves se resolvió una acción de inconstitucionalidad en donde precisamente se declara la inconstitucionalidad de esta porción de la Constitución del Estado de Sinaloa que protegía la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Entonces, esto también se suma a la Navidad feminista, como decía ya Oriana previamente, porque estamos hablando también de que fue una cláusula que metieron en las constituciones locales muchos estados después del triunfo en la Corte con la acción de inconstitucionalidad que hablaba precisamente de las 12 semanas de gestación, ¿no? Entonces, si bien nosotras sabíamos que jurídicamente el hecho de que se previera en la constitución local esto no implicaba que no se pudiera acceder al aborto, sí se leía de esta forma, ¿no? Y sí se publicitaba de esta forma, se comunicaba de esta forma, cuando jurídicamente no tenía estas implicaciones, ¿no? Pero sí mandaba un mensaje a las y los ciudadanos. O sea, un contenido más ideológico que jurídico. Exacto. Entonces, pues vamos a ver un cambio tendríamos que ver un cambio en los códigos penales locales, tendríamos que ver un cambio en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción y que no está encaminado a proteger la maternidad deseada, sino a inhibir la autonomía reproductiva. Entonces, yo esperaría esos dos cambios, pero también esperaría la creación de programas ILE, como lo hay en la Ciudad de México, ¿no? Donde es la interrupción legal del embarazo. Así es, la interrupción legal del embarazo y precisamente es ahí donde se determinaría, por ejemplo, todo este tema de presupuestos, que vaya, no se puede garantizar un derecho si no se cuenta con dinero, si no se cuenta con recursos humanos, no se cuenta con gente capacitada para realizarlo, ¿no? Porque no olvidemos que el Estado tiene la obligación de garantizar servicios de salud dignos, accesibles, disponibles y cuando hablo también de accesibilidad, pienso también en las mujeres y las personas con capacidad de gestar con discapacidad, ¿no? Que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta esto y que por supuesto es el Estado quien tiene que garantizar que todos los servicios de salud también sean accesibles para ellas.
Perdón, yo ahí nada más querría decir que además, o sea, Por como favor. implica cuestas presupuestarias para garantizar que existe el programa y que se lleven a cabo los servicios, pero también tiene implicaciones presupuestarias a favor, digamos, porque no vamos a estar recibiendo abortos inseguros, ¿no? Abortos en procesos que se van a tener, que son mucho más costosos. Solo quiero resaltar, el aborto, ¿no? Como cuando está realizado en tiempo y en forma, es un costo muy bajo y que no se compara con después las complicaciones que se tienen que atender y que se atienden, ¿no? Como, entonces, ahí también como sí se tiene que invertir y se tiene que planear y hay una parte muy importante del compromiso del Estado en eso, que va a tener justamente como un beneficio para lograr que haya mejor salud en las mujeres, ¿no? Principalmente, que eso es una parte muy importante, invertir en salud siempre está, es necesario, y también pues va a tener el beneficio de que no va a haber complicaciones que atender por abortos inseguros realizados sin información y en servicios que no son seguros. Ya casi para terminar, Oriana, yo quisiera también conocer su perspectiva de un poco si les preocupa el tema de las resistencias, porque sabemos que un movimiento de este tamaño pues, genera, ya lo decíamos hace rato, yo lo entiendo y lo comparto como un ejercicio de libertad, de posibilidad de decidir, no como una imposición. De otra manera, creo que sí es una imposición, ¿no? La prohibición sí es imponer al quitar opciones. Pero ¿qué ves y qué les podría preocupar o qué temas van a monitorear, digamos, anticipando, digamos, las reacciones a esto que acabamos de ver? Bueno, definitivamente tenemos que estar constantemente monitoreando las reacciones. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Estamos esperando el fallo al respecto y creo que es importante reconocer las libertades individuales y en ese aspecto creo que se van a poder sentir esos otros sectores como tranquilos con la idea de que no va a haber proveedores de salud que sean presionados o obligados. Eso esperamos que sea el fallo de la Corte, que también respete esas libertades individuales del personal de salud para no realizar procedimientos en contra de sus principios, y para nosotros es muy importante que eso suceda también para garantizar que no haya personal que esté haciendo cosas en contra de sus principios atendiendo directamente a nadie por aborto, ¿no? Porque queremos buen trato cálido, trato digno. Entonces, ahí esa parte es muy importante y pues veremos. También creo que los congresos locales van a tener las discusiones más difíciles en ese aspecto porque pues van a tener mucha presión también social y por eso la Marea Verde intenta esto, como aglutinarnos y juntarnos para poder hacer este cobijamiento, voy a decir, también a quienes presenten iniciativas para despenalizar en los congresos locales. Creo que hay una parte muy importante. El movimiento feminista es un movimiento que respeta y que acoge y que aunque... Bueno, ahí nos jugó un poquito rudo ya la idea final que nos estaba compartiendo Oriana. Ahora volveremos con ella. Pero yo quisiera, Melissa, si nos puedes compartir una idea final en los minutos que nos quedan, por favor. Desde GIRE vamos a estar poniendo la lupa sobre las y los jueces federales y locales y que apliquen efectivamente estos razonamientos vertidos por las y los ministros, ¿no? O sea, tenemos ya una obligación constitucional para ellas y para ellos de juzgar con base en las razones que emitió la Suprema Corte, y también esperamos con ansias que salga pronto el engrose, porque sabemos que el engrose de las sentencias del Pleno puede llegar a ser un poco tardado. ¿El engrose es el documento final? Así es, ¿O las posiciones? Totalmente, así es, disculpa. Justo el engrose es el proyecto del ministro ponente, donde se suman los posicionamientos de las y los ministros, cuando dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que se sume a lo que ya hablaba el ministro el ministro ponente en su proyecto, que también se sumen estas otras cosas, ¿no? Entonces el ponente recoge estas observaciones, estas adiciones, y el engrose es ya como la sentencia. Entonces hay que esperar que se publique todavía. Muy bien. Oriana, nada más una idea final para cerrar, por favor. Que hay que lograr que sea accesible. O sea, todo esto no es como tan celebrante o tan celebrable si no logramos que haya acceso a abortos seguros en todo el país. Pues yo les agradezco mucho que nos compartieran su perspectiva sobre este tema. Oriana, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Muchísimas gracias y qué gusto compartir mesa aquí con Oriana y contigo, Mario. Muchas gracias a las dos y gracias a usted por habernos acompañado. Seguro ya después de haber escuchado a nuestros invitados tendrá mucho más claro los alcances del tema, lo que está pendiente, lo que viene. Gracias por acompañarnos como siempre, sí, aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.